Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí comienza el programa semanal Entre Amigos. Recuerda que puedes llamarnos al teléfono 977-201500. Puedes llamarnos y participar y ser un amigo más. También puedes escribirnos al correo electrónico entreamigos@gmail.com. Contacta con nosotros. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García. Podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía:
si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Buenos días, amigos. Como siempre, como cada sábado, a esta hora estamos compartiendo contigo la preciosa palabra de Dios. Amigo, amiga que nos escuchas, es palabra de vida y esperanza. No pierdas tu tiempo buscando donde no hay, porque la palabra de Dios es lo que Dios ha dicho para salvarnos de este mundo perdido y lleno de maldad y de egoísmo. Todos somos malos, no hay nadie bueno. No eches la culpa a los más malos, que se les ve el plumero a lo lejos, ¿no? Sino que todos tenemos maldad dentro. Es producida por el pecado, y que no solamente la consecuencia ha sido que Dios nos echara del paraíso, sino que además luego ha establecido un plan de salvación para todo aquel que cree. ¿Cuál es ese plan de salvación? Que Él mismo, Dios mismo, se hizo hombre. Ese es Jesucristo. Y Él todo lo hizo bien, ayudó a mucha gente, sanó a mucha gente, atendió a mucha gente, como vemos en el texto que hemos escuchado hoy. Y sin embargo, los religiosos y los políticos se pusieron de acuerdo para sentenciarle a muerte y que muriera en la cruz en nuestro lugar. ¿Pero por qué fue a la cruz? ¿Y se acabó todo ahí? No, al contrario, porque ese era el pago que tenía que hacer por nuestra libertad y nuestra liberación a todos los niveles. Dios nos liberó en Jesucristo del pecado y de la muerte, de la tendencia que tenemos todos a hacer el mal, aunque sea de pensamiento. Siempre digo de una forma en broma, ¿no? Que yo he matado a mucha gente
porque me han hecho una faena y entonces lo que ha salido de mí ha sido agresión, maldad. Algunos que dicen, uy, a mí no me gusta la violencia. Bueno, si te pisan un pie, ya veremos si te gusta la violencia y cómo reaccionas. No, porque es una reacción natural que tenemos todos. Por eso, para poder realmente salvarnos de esa situación, Dios se hizo hombre y se dejó matar en la cruz, pero al tercer día resucitó, con lo cual tenemos la garantía de que lo que Dios dice no es solamente teoría, no es una palabra que para consolarnos tontamente, sino que precisamente es una palabra firme, eterna, y que siempre lo cumple. Entonces Dios, yo tengo una frase que me gusta mucho: Dios es fiel y cumple su palabra. Por eso, en este caso, el Señor Jesucristo, cuando se dejó matar en la cruz, pues lo hizo para redimirnos del pecado y de la muerte. Y todo aquel que cree en Él, eso es para toda la humanidad. Pero hay que creer en Él, porque si tú sigues viviendo a tu aire, haciendo lo que te da la gana, pues entonces tú mismo te estás condenando al infierno para toda la eternidad. Pero precisamente el Señor Jesucristo, cuando tú te das cuenta de esa realidad, que eso es arrepentirse, pues Él te da una mano para que vayas acercándote a Él, conociéndole y funcionando con el poder de su Espíritu Santo. Bueno, es una cosa real. Dices, ¿y cómo funciona eso? Pues yo, si quieres que te diga la verdad, no sé exactamente cómo funciona. ¿Entiendes? Y eso que llevo ya 40 años que el Señor me rescató de una situación que, aunque parecía muy buena, pero yo estaba ya a punto de caer. Entonces, justamente por eso te digo que sé de qué hablo, porque no solamente Dios me liberó a mí, sino que luego me liberó de mí mismo, porque yo estaba bloqueado, era tartamudo. Ahora el problema que hay es que hacerme callar es complicado. Pero quiero decir, lo importante es que realmente yo ya estoy bien, lleno de paz, de amor, dependiendo de Dios totalmente. Y cuando veo que mi carne me lleva a hacer algo por mi cuenta, a rebelarme contra Dios, enseguida me pongo en orden. Porque es un don también del Espíritu Santo, el dominio propio. Claro que yo solo no hubiera podido ponerlo en marcha, pero sin embargo Dios, cuando yo reconocí mi necesidad de ayuda y mi necesidad de perdón y reconciliación con Él, pues y creí que Jesucristo ya lo hizo por toda la humanidad. El que se va al infierno es porque quiere, no porque ellos le mandan al infierno. Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Bueno, eso es una realidad. Tú dices, bueno, a mí eso me suena a religión. Pues no es una religión, es una realidad. Realidad, y tú puedes comprobarlo. Ahí donde estás no tienes que ir a ningún sitio, ni a Lourdes, ni a Fátima, ni a no sé qué. Entonces hay un montón de confusión, de tinieblas, de maldad, y gente que utiliza todo eso para manipular a los demás. No, aquí solo hay un camino de salvación, y no es a nuestra manera, es como Dios lo ha determinado. Ahora viene la Navidad, dentro de un mes, ¿no? Más o menos. Estamos ahí ya, hoy es día 24, si no me equivoco, que al final no lo he mirado. A ver, 23, perdón. Mañana
Bueno, y dentro de un mes, Nochebuena. Pero todo eso lo hemos establecido así los hombres en la religión, pero en realidad no podemos decir que Jesús nació en esas fechas. Más bien, según lo dice la Escritura, no fue en esas fechas cuando él nació, porque los pastores no salen a pastorear y a dormir en el campo, no salían en esas fechas por el frío que hacía. ¿Me explico? Entonces, bueno, no es importante todo eso. Lo importante es que él nació como un niño en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, y lo hizo todo eso para llegar a morir en la cruz, para pagar él por nuestros pecados. Eso para redimirnos de la condena que nos corresponde a todos los seres humanos. Porque con que peques una vez ya te condenas si no te arrepientes. Claro que hay algunos que han pecado muchísimo, y uno piensa en Hitler, que ha hecho una burrada tan... Pero bueno, no es un problema de Hitler, porque Hitler no lo hizo solo, sino que un país como Alemania, que le apoyó en toda la bestialidad, la masacre, con respecto a los judíos. Y parece que llegó a matar en los campos de concentración, en los hornos crematorios y todo eso que sabemos por la historia, pues como 6 millones de judíos y más gente. Pero eso, para que te des cuenta que eso es lo que está ocurriendo actualmente. En todas las naciones hay un montón de gente que odia y aborrece a Israel. Luego tendremos la oportunidad de escuchar a un judío inglés que ha sido presidente de la Asociación Judeocristiana de Barcelona y ahora está en el País Vasco. Bueno, precisamente, ¿cómo se puede explicar esa burrada? Y que, bueno, nosotros también participamos porque Isabel la Católica expulsó a los judíos de España. O sea que Dios lo ve todo y entonces Él lo enfoca todo para la salvación. Pero es fundamental que veamos que Él nació en Israel y fue allí perseguido por los religiosos y los políticos, pero también hubo los primeros que creyeron en él, los apóstoles, y muchos hermanos que luego extendieron la fe en Jesucristo a todo el Imperio Romano. O sea, que Dios no falla nunca, porque Él siempre sabe lo que hace. Nosotros fallamos muchas veces, aunque sea de pensamiento. Por eso lo decía, yo también he hecho cosas malas y las sigo haciendo en cuanto me descuido, pero rápidamente, gracias al Señor y el fruto, el resultado de mi relación con Él a través del Espíritu Santo, me puedo arrepentir y saber que gracias a Jesucristo yo puedo seguir adelante en ese camino de verdad y vida. Entonces, bueno, por eso, amigo, amiga, te invito a que tú también lo experimentes. No te compliques la vida por entenderlo todo, porque, a ver, yo siempre pongo un ejemplo, que lo ponía hace poco a unas personas, ¿sabes? Si yo quiero ver un rato la televisión, aunque yo no la veo, pues, solamente porque ahora uso mucho YouTube, pero si yo quiero ver la televisión, pues yo no sé cómo funciona, y ahora digitalmente y toda historia, tantos canales que hay, tanta historia. No sé cómo, y eso que yo entiendo bastante de tecnología, pero yo no sé cómo funciona exactamente. Y sin embargo, la enciendo y me siento ahí,
a ver un programa que me interesa, o una película, o lo que sea, ¿no? Por eso, en cierto modo, no hay que entenderlo todo. No hay que cuestionar todo. No, yo lo voy a hacer a mi manera. No, porque a tu manera no funciona ni un ordenador ni una televisión. Si es una cosa tan sencilla como la tecnología, lo que ha puesto en nuestras manos, pues imagínate cuando hablamos de lo espiritual. Porque Dios es espíritu. Él lo ha creado todo. No somos fruto de la evolución. Estaba mirando la hora porque se me termina el tiempo ya. Pero si somos fruto del resultado de que Dios trabaja en nuestra vida. Y entonces, ahora, si tú no le conoces, si no has experimentado esto, yo te digo una cosa. Habla con él a solas, aunque sea en el baño, aunque sea en tu habitación, háblale tu corazón, pídele ayuda y él te va a responder. No sé cómo lo va a hacer, pero y luego necesitarás encontrarte con gente que también creemos. ¿Para qué? Para que recibas el ánimo y el apoyo, como un niño cuando nace que no sabe hacer nada, y se hace caca y pipi y hay que darle de comer y todo, pero cuando crece ya ya se pone insulín, ¿no? Bueno, pero me entiendo lo que quiero decir, ¿no? Esto no es un tema religioso, místico, que hay que entrar en una especie de nirvana. No, hay que vivir la verdad. Y Jesucristo lo dice de esa manera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amigo, amiga que nos escuchas, hermano, hermana, que nos escuchas, no te quedes ahí pasmado, sin entender nada y con una cosa baratilla para ir tirando. No, cree en el Señor Jesucristo, y el que cree, el mismo Jesucristo lo dijo, para el que cree todo es posible. Bien, pues léete este pasaje de Marcos, del Evangelio de Marcos, capítulo 5, bueno, y ahí y hemos llegado ya prácticamente al final. Lo que hay en el corazón de Dios, misericordia para cada uno de nosotros. Porque si fuera por nuestros hechos, ninguno lo merecíamos. Entonces, porque todos tenemos malos pensamientos y malos deseos, y tenemos que reconocerlo, aunque no lo sepa nadie, pero Dios sí que lo sabe y nosotros también. Pero cuando yo me arrepiento de corazón, Dios lo sabe también, y entonces yo le agrado a Él y Él me respalda, me guarda, me protege. Bueno, una vida en el reino de Dios es una vida plena y eterna. Amigos, hasta la próxima semana.